nosotros en realidad como gremio ATE va a adherir al paro nacional. Nosotros tenemos muchísimos conflictos a nivel nacional, tenemos muchísimo despido. El Estado es uno de los empleadores que más conflicto tiene en la actualidad por distintas medidas, de desaparición de organismos públicos como o supresión o anexamiento a otros ministerios que hace que se recorten puestos de trabajo. Llevamos hasta el momento más o menos 15.000 despidos y eso ha complicado muchísimo la realidad de los empleados públicos en general. Amén de esto que se está hoy votando en Congreso, que salió ayer aprobado, tuvo la media sanción, que para nosotros es un golpe muy duro para los empleados públicos. Más allá de lo que ideológicamente se crea o no se crea, lo cierto es que lo que ayer se votó va a afectar profundamente al ámbito del trabajo. Entonces estamos con este conflicto a nivel nacional, obviamente adherimos al paro nacional y muy posiblemente el 9 no solamente que vamos a adherir, sino que vamos a movilizar y realizar actividades en ese sentido. Por el otro lado también tenemos nuestro propio conflicto provincial. El gobierno provincial ofreció 5% de aumento para el mes de abril y 5% de aumento para el mes de mayo. Esto fue rechazado automáticamente en mesa paritaria y también obviamente nos obliga a tomar medidas provinciales que estamos analizando que puedan ser el 8, en conjunto con el resto de los gremios estatales, porque eso también para nosotros es importante. Porque nuestras medidas no van en contra de la gente que usa los servicios, porque esa es la otra cuestión. Nosotros tratamos de coordinar el esfuerzo sindical para que el gobierno tome nota de que hay un gran descontento por esto que viene pasando, por este destrato a los empleados públicos en general, un gobierno que asumió diciendo que iba a ofrecer cláusula gatillo, o sea, que produjo un engaño electoral, porque claramente hoy va para otro lado. Más allá de las condicionantes que pueden implicar ciertas medidas del gobierno nacional, lo cierto es que este gobierno provincial está muy lejos de lo que prometió y también como gremio nos interpela a tener que salir a defender ya no un derecho adquirido, sino una situación concreta y real de los trabajadores, que es la plata que nos llega a fin de mes para muchísimos de los trabajadores del empleo público provincial. Así que estamos muy complicados, Tomás. Así que bueno, también trabajando en conjunto, ¿no? Como lo mencionabas con los otros gremios, para también definir las medidas y cómo actuar de aquí en adelante. Sí, nosotros la semana pasada tuvimos, la semana pasada, el lunes, tuvimos el ofrecimiento, igual que ANSAFE, del gobierno, que era una propuesta del 5% por cada uno de los meses de abril y mayo, para los salarios de abril y mayo, que abril se cobra en mayo y mayo se cobra en junio. Lo cual para nosotros nos parecía obviamente insuficiente. Tenemos una inflación acumulada en lo que va del año hasta las mediciones que hay, que todavía falta que salga la de abril, falta que salga la de abril, y tenemos en lo que es enero, febrero y marzo una inflación acumulada de 44%. Y hasta ahora lo que hemos obtenido de aumento es un 20%. O sea que estamos abajo. Y estamos hablando que en mayo, como todavía no está en la inflación de abril, falta ver lo que fue abril. Entonces, es demasiado el desfasaje como para que un 5% ni siquiera se piense como algo compensatorio o con mirada de futuro. En la realidad concreta, los trabajadores públicos hoy estamos por debajo 35-40% de lo que es la canasta básica mínima. Es muchísimo. Entonces, es una situación compleja y tratamos hoy todos los gremios de ponernos de acuerdo. A ver, para que voy a explicar situaciones concretas. Si nosotros paramos distinto, por ejemplo, que ANSAFE, los días que los docentes no van a estar dando clases, van a estar trabajando los empleados públicos, los asistentes escolares. Eso hace que esos días se limpien, pero los días que ANSAFE va a estar dando clase no va a haber asistentes escolares, por lo tanto provocaría que estuvieran sucios baños, todo, y eso provoca que realmente la clase en esas condiciones sea complejo.
Claro. Así que bueno, es un problema. Y en el resto de las reparticiones, si nosotros no nos ponemos de acuerdo con un PCN, lo que ocurre es que va a haber parte de los trabajadores que van a estar y parte de los trabajadores que no van a estar. Y eso también provoca un problema grande porque va a haber servicios que se van a brindar y servicios que no. Entonces, la verdad que lo que estamos tratando es coordinar el esfuerzo sindical para que toda medida que se tome en función de defender las condiciones de trabajo de los trabajadores no vayan tampoco en contra de la comunidad, o por lo menos provoquen tanto inconveniente y tanta incomprensión. Es muy difícil coordinarlo, pero es lo que tratamos de hacer. Daniel, por último, ¿cómo visualizás este 2024? Y no voy a hablar a futuro, el presente es malo, lo que viene pasando es malo para los trabajadores en general, nosotros lo advertimos allá el año pasado antes de que pasaran las elecciones, porque este era el plan que el gobierno impulsaba en las elecciones, lo que proponía, y quizás agravado por otras cuestiones, porque acá también Milei dijo que se iba a cortar un brazo si aumentaba un impuesto, y hoy están queriendo reponer impuesto a la ganancia, aumentaron todo lo que es el costo de importaciones, o sea, ni hablar lo que son servicios públicos. Yo no sé cómo es el caso de otro, pero lo que a mí me vino de aumento de luz es 400% de aumento. Digo, ahí es donde también resuena este 5% que ofrece el gobierno provincial. Porque digo, vos tenés aumento de peaje 200%, el combustible que lleva aumentado más o menos un 200% en lo que va de gobierno de Milei. Tenés que pensar los servicios aumentados en el porcentaje que estoy planteando. Todavía falta gas. Ahora dicen que el gobierno puede llegar a retrotraer algo de los aumentos, pero no sabemos cuánto. La canasta básica de alimentos, lo más mínimo, indispensable, ha aumentado por encima del 100%. Entonces, si vos no tenés paritaria que acompañen esos aumentos porcentuales, que son de 100% para arriba, resentís mucho el poder adquisitivo del salario. Y a nosotros los sindicatos eso nos preocupa porque en realidad lo que va a producir es una recesión que ya ha iniciado y podemos caer en cuestiones peores, y me parece que vamos encaminados a una crisis profunda de lo que es la economía real. Digo, porque el gobierno se preocupa en tratar de decir no hay déficit. Primero que es un engaño, porque sabemos que no ha pagado un montón de cuestiones que venía pagando y sosteniendo el gobierno y que tiene que pagar porque son compromisos que vos no podés desasumir. Y después se preocupa por decir que baje la inflación. Ahora, si vos no tenés una compensación de salario a la pérdida de poder adquisitivo que tuviste, por más que baje la inflación, los salarios van a correr atrás de la inflación y vamos a seguir con un problema cada vez más agravado del consumo, lo que provoca también un problema toda la fase comercial, porque podemos verlo claramente como los negocios han perdido venta. Y hoy lo que se puede estudiar en estos meses de gobierno de Milei es una caída de la actividad económica que ronda el 45%. Es altísimo. Yo creo que no ha habido muchas épocas del país donde llega tal caída de la actividad económica. Entonces nosotros vemos el futuro con gran preocupación y la verdad que las proyecciones no son buenas. Pero en definitiva es un poco lo que se sabía que iba a pasar y que nosotros advertimos, y bueno, hoy están dando los resultados. La provincia recauda menos, también para los empleados públicos es un problema, porque si la provincia recauda menos, no podemos siquiera seguir la inflación, va a ser por recaudación. La recaudación al caer hace que la inflación supere la recaudación, aunque sea de un dígito. La provincia, la última medición que tuvo de recaudación, le dio un 3% creciendo. Y vos tenés una inflación mínima del 11 que fue en marzo y nosotros creemos que en abril puede llegar a un dígito, por lo menos la inflación que se plantea de las mediciones oficiales, que no es la que sentimos en los bolsillos, pero puede llegar a un dígito y así todo el gobierno estaría recaudando menos que la inflación, ni siquiera puede poner eso en paritaria. Sinceramente es muy complejo este marco, Tomás, es muy complejo y la verdad que nos está doliendo mucho en el bolsillo a los trabajadores.